Como decía el africano hace en el siglo III, nada de lo del ser humano me es ajeno, con lo cual, y partiendo de esa base, pues que entiendo la fotografía como un acto de amor y de libertad. Amor porque tienes que amar sin lugar a dudas y sin paliativos lo que estás fotografiando, y de libertad porque tú eliges lo que quieres fotografiar, ¿no? Para intentar dar un mensaje que algunas veces que conseguimos que llegue, ¿no? Pero es tu voz al final lo que estás buscando, ¿no? Y es lo que el famoso, la visión del autor, o intenta utilizar este lenguaje que es tan críptico y tan cerrado, ¿no? En dar un mensaje claro. Cuando nos dedicamos a esta disciplina, lo primero es definirte fotógrafo, que es algo que no pasa de la noche a la mañana. Es un proceso, normalmente largo en mi caso, a partir del cual tú dices que eres fotógrafo. Después de ahí parece que la cosa es un poco más fácil, ¿no? Pero el reconocerte como fotógrafo y definirte como fotógrafo es lo más difícil. Me definiría como fotógrafo principalmente vocacional y fotógrafo humanista. Me gusta hablar de cosas concretas, muy específicas, pero intentando transmitir de una manera universal, que se pueda entender en cualquier parte del mundo. Lo que intento fotografiar es cosas que ocurren unas veces cerca de casa, a la vuelta de la esquina, otras veces en contextos, en paisajes, en territorios más lejanos, pero que son universales, ¿no?, al ser humano. Por eso me considero un fotógrafo humanista. Y al final, después de años de estudio de referentes, pues te das cuenta de que al final lo más simple y lo más básico es lo que llega a más gente y de lo que te transmite más, ¿no?, en forma transversal o como quieras llamarlo. Y creo que por ahí anda el secreto de la fotografía y de mi fotografía en particular. Me inicié como casi todo el mundo. Yo recuerdo tener en mis manos una cámara de fotos, mejor o peor, desde niño. Lo típico, hay una cámara fotográfica en la familia a la cual no te dejan acceder porque eres un mengajo, eres un moco y no te dejan tocarla. Y bueno, luego te llega tu comunión, te regalan tu cámara y ahí empieza, ¿no? Empieza un poco el tema. Sobre todo, eh, te das cuenta que hay un punto en la vida de todos los fotógrafos, yo creo, que te das cuenta de que tú te quieres dedicar a esto. Y es justo cuando eres un niño, lo recuerdo perfectamente ahora mismo, y en la puerta de casa de mi abuela alguien decide tomarme a mí como sujeto fotografiado, ¿no? Y te hacen una fotografía, días después aparece esa fotografía y te la regalan, y ahí es donde salta la chispa y te das cuenta. Te estoy hablando de a lo mejor 5, 6, 7 años. O sea que la relación ha sido siempre. También es como todas las relaciones, un poco tiene sus altibajos, ¿no? Hay momentos que te acercas, momentos que te alejas. Soy fotoperiodista, pertenezco a la Asociación de Informadores Gráficos de la Región de Murcia y a la Asociación Internacional de la Prensa también.
Y bueno, intento hacer un poco mis trabajos personales por un lado y los trabajos más editoriales por el otro. A la vuelta de varios años te das cuenta de que los trabajos editoriales intento que sean más de lugares más cercanos, es decir, podéis ver trabajos de restauradores en la región o del Hospital del Palmar de la Risaca en su unidad de trasplantes. Lugares interesantes de la región. Y luego pues trabajos que son más transnacionales y que voy a otras partes del mundo para hablar de eso que te decía antes, ¿no? De cosas universales desde otras localizaciones. Me interesa sobre todo el territorio y cómo afecta el territorio a los individuos que lo habitan. Y intento buscar siempre territorios que tengan cierto sentido fronterizo. Hablo siempre de fronteras muy claras, bien sean físicas o bien sean ideológicas, ¿no? El trabajo California Island es un territorio que es tan grande y tan vasto como la propia Europa, a lo mejor. Es un trabajo que llevo desarrollando desde el 2015, es un trabajo por etapas. Es un poco el ver la puerta atrás del sueño americano, ¿no? Lo que pasa es que en este caso se amplía porque en medio hay una frontera y abajo están los países que intentan llegar a ese paraíso, ¿no? A ese dorado. California habla de una frontera, la frontera de Estados Unidos y México, el famoso muro de Trump, que no es solamente de Trump, que se construyó mucho antes, ¿no? con Bush, y se mantuvo y se mantiene en la actualidad, ¿no?
Y bueno, todo el mundo dice que esa frontera en concreto es el laboratorio donde se experimenta todo lo que ocurre luego en todas las fronteras. Ahora mismo en Europa tenemos una frontera clara que es la del Estrecho, más actual imposible, o la frontera del Este con los refugiados de la guerra, ¿no? De la guerra de Siria. Entonces, al final, y si lo ves, prácticamente se producen los mismos actos en todos lados, ¿no? Para bien y para mal. Cómo afecta a las personas, lo que se genera alrededor de una frontera, los modos de vida, las reacciones de las propias personas. Gente que está a favor del que viene de fuera, gente que está en contra, gente que le ayuda, gente que al contrario no le ayuda. Y bueno, y eso es un poco lo que intento siempre hacer. Por otro lado, tengo un trabajo que también podéis ver, que se llama Crown Stone, que es el origen de la nación de los Estados Unidos como tal, porque en mis trabajos intento siempre aplicar la historia como referente a la realidad actual. No podemos librarnos en ningún momento de lo que pasó en esos territorios anteriormente y lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Porque vienen de la mano. El trabajo habla de la delimitación de dos condados, cuando aún Estados Unidos era una colonia inglesa, y había dos condes, los condes de Penn y los Calvert, que coinciden con los estados actuales de Pensilvania y de Maryland, y tenían disputas, como podía tener disputas un par de huertanos en nuestra huerta por una linde, realmente. Lo que pasa es que estamos hablando de estados que son tan grandes como países europeos, ¿no? Y entonces tienen unas disputas, tienen una serie de guerras como colonos allí, defendiendo cada uno sus intereses, y el rey manda a delimitar una línea que es la que separe, a mojonar realmente los dos estados, que en aquella época eran condados y luego se convirtieron. Esta línea al final es la línea divisoria que por otra parte ha definido la historia de Estados Unidos. Habla de los estados abolicionistas y los estados esclavistas, ¿no? Desde 1860, si no me equivoco, en el Tratado de Missouri. Y bueno, y eso marca una historia de un país completo que a su vez es referente en muchos otros países del mundo, porque lo que ocurre en esos territorios son ecos de lo que ocurre aquí, son ecos de lo que puede ocurrir en esos territorios, ¿no? Un fotógrafo nunca es objetivo. Desde el momento que coges un billete de avión y vas a un sitio, es verdad que evoluciona, ¿no? Como decía el gran fotógrafo y paisano nuestro, Chema Conesa, cuantas más fotografías haces, menos sé de fotografía y más sé de mí mismo, ¿no? Al final, el fotógrafo también, muchas veces decimos que el fotógrafo utiliza la cámara como un muro, como una cristalera que nos separe de la realidad, pero yo creo que al final, después de muchos años de experiencia, es al contrario. La lente de la cámara es una lente porosa, porque la fotografía documental no es llegar a hacer una fotografía y marcharte. Hay un proceso de documentación, de preproducción, de organización, y bueno, y al final lleva un bagaje muy grande, porque va muy bien documentado a la hora de fotografiar territorio o personas, pero es verdad que luego muchos de esos prejuicios se te van cayendo y tu posición va variando, ¿no? Pero indudablemente yo entiendo un fotógrafo que se tiene que posicionar y se tiene que ver en su fotografía, sin lugar a dudas, para bien o para mal, en cualquiera de sus géneros, quiero decir, como fotoperiodista, como fotógrafo social o como fotógrafo documentalista, o en cualquiera de los. Y quien diga lo contrario, pues quiero decir, está un poco
eh, en la antigua escuela, ¿no?, de la fotografía, ¿no? Fotografía nunca es la verdad, una verdad, es una percepción y una lección de la realidad, la que interesa al autor. Y por otra parte, la fotografía no va a cambiar el mundo. Lo que sí que cambia es el fotógrafo, eso sí te lo puedo asegurar. A mí me cambia continuamente. Por eso digo que soy un fotógrafo humanista, porque al final voy descubriendo el mundo, ¿no? El flamenco es un mundo cerrado, ¿no? Muy opaco desde fuera. Y bueno, pues entonces ahí automáticamente te salta el gen fotográfico y dices, bueno, quiero entrar ahí de esa manera, ¿no? Intenta darle tu visión al flamenco. Mayoritariamente el flamenco se fotografía en blanco y negro, por ejemplo. Pues automáticamente ya tienes una opción, pues voy a tirarme al color, ¿no? Que te parece como un reto más interesante. Y bueno, y ahí empiezas a trabajar a través de esa decisión tan simple como ir a la Unión una noche a fotografiar a artistas flamencos en su entorno, en su hábitat natural. Volvemos otra vez a lo mismo, estamos fotografiando un territorio que es el territorio flamenco. Comienzo a trabajar con mi compañero Gabriel Maldonado en una revista digital específica de flamenco, en su más amplio sentido de la palabra, que se llama Al aire y al compás. Es una revista que llevamos 7 años trabajando conjuntamente entre él y yo, él como redactor y yo como editor gráfico. Y bueno, es una revista que tiene un alcance de 1.500.000 habitantes, 1.500.000 visitas anuales mantenidas, que se visita en alrededor de 60 países del mundo. Y bueno, y ahí te das cuenta que el flamenco tiene una dimensión, al margen de ser patrimonio de la humanidad, tiene una dimensión universal, ¿no? No sabemos muy bien qué hace un tipo de Australia o de Nueva Zelanda o de Taiwán viendo una página de flamenco, pero bueno, algún interés debe de tener, ¿no? Intentamos hacer un recorrido por los eventos que hay cercanos y bueno, vamos tocando todo lo que hay adyacente al flamenco, ¿no?, de una manera o de otra, y buscando sobre todo los huecos que quedan libres en la oferta editorial, ¿no? El trabajo Instant of Jauja, lo pone en inglés, pero es momentos de jauja, ¿no?
Es un trabajo que se desarrolla en la huerta, en la huerta murciana, en la zona de la huerta murciana. Viene como una imposición, entre comillas, viene por una beca de La Postiza en el Festival Alibaba, en un proyecto que era Jesús Micó Díaz Burgos, donde nos becan a una serie de fotógrafos de la región y de fuera de la región para fotografiar un territorio. Nos becan a una serie de fotógrafos de fuera de Murcia y de Murcia para hacer una residencia artística cerca de Monteagudo, en la cueva. Se plantean dos vertientes dentro de la beca, una que es hablar de una fotografía más autorreferencial, es decir, de la persona, del autor que hay detrás, la parte que iba por Jesús Micó, y la parte que iba de Díaz Burgos nos plantea, como yo me temía antes de aparecer por allí por la beca y de tener la primera reunión, de hablar de la huerta murciana, de la región de Murcia, ¿no? de una zona un territorio. Por un lado está bien porque es lo que yo normalmente trabajo, pero yo soy parte de ese territorio y era algo que me daba muchísimo respeto fotografiar. Cuando eres fotógrafo, al final de quien más aprendes de ti mismo y te empiezas a conocer a ti mismo a través de los trabajos que realizas, ¿no? Y bueno, después de estar haciendo fotos por diferentes países del mundo durante bastantes años, te das cuenta que también esas cosas que estás contando de otros también las puedes contar de ti. Y bueno, y ahí intenté hacer un trabajo que sigue en curso, en el que intentaba reflejar algo que todos los murcianos conocemos, que es esa frontera invisible que hay entre la huerta y las ciudades, ¿no? Bueno, los referentes en la vida de un fotógrafo van cambiando, ¿no? A lo largo de la vida de un fotógrafo. Para mí, si tuviera que decirte dos referentes claros, serían Robert Frank y Joseph Kudelka, ¿no? Son los dos grandes referentes en los que te fijas. Y luego en el territorio español, pues hay muchísimos también, pero el más cercano, y como te decía antes, uno de los grandes que hay que tenemos en esta región, que es Juan Manuel Díaz Burgos, ¿no? Al que yo llamo Juan Manuel Dios Burgos. Podrían ser esos tres referentes, pero encuentras siempre cosas interesantes en un chaval que empieza, en uno consagrado, en un fotógrafo que no conoce a nadie, que de pronto descubre y que habla de lo mismo que tú. Al final estamos hablando prácticamente de casi todos los fotógrafos de una manera o de otra. Me gustaría que mi fotografía la pudiera ver mi abuela o la pudiera ver el más grande de los fotógrafos, ¿no? Que llegue a todos, porque es cierto que un autor, cuando se decide a exponer su trabajo y lo expone, ya no son sus obras, las obras son ya del público y cada uno hacemos una lectura diferente de lo que para ti puede ser un reclamo sensacionalista, para otro es un acto de humanidad. No sé, cada uno vemos, según nuestro bagaje, vemos la fotografía, la obra en sí, como de una manera muy diferente.